buenas tardes. Les saluda el Dr. Du. El día de hoy vamos a hacer un análisis de las soluciones parenterales que normalmente se utilizan y se usan en medicina, en enfermería. Primero hagamos una anatomía de los líquidos corporales. Para comprender el manejo de líquidos y electrolitos, debemos saber la extensión y composición de los diversos compartimentos de líquidos corporales. Como vemos en la imagen, los compartimentos líquidos del organismo de un hombre de 60 kilos de peso aproximadamente, el agua corporal total, el líquido intracelular, que es las 2/3 partes, y el otro tercio, el líquido extracelular. Este líquido extracelular a su vez se divide en líquido intersticial, las 3/4 partes, y un cuarto, aproximadamente 3 litros, corresponde al plasma. El agua corporal total corresponde del 50 al 70% del peso total del organismo de una persona. 60% en varones, 50% en mujeres, más o menos 15. Recuerden ustedes que en los niños esta relación puede subir mucho más, puede llegar a 70 a 80% dependiendo de la edad del bebé o recién nacido o en la primera infancia. Los líquidos tenemos un extracelular que es del 35% y el intracelular que es del 65%. Del extracelular, ese 35% se divide en plasma, como ya dijimos, aproximadamente 3.5 litros, y el líquido intersticial y transcelular. Y el intracelular está constituido por la suma del volumen de líquido existente de las células del organismo. La grasa contiene poco agua, por lo tanto, una persona delgada tiene más agua que una obesa. Con la edad, estas cifras varían llegando a 52% en varones y a 47% en mujeres. En el recién nacido sucede lo contrario. El agua corporal total puede llegar del 75 al 80% como lo dijimos anteriormente. Si analizamos la gráfica, hablemos desde una persona que tiene un peso normal a la obesidad mórbida. Aproximadamente esto correspondería a una persona con un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9 y estemos hablando de las relaciones del agua corporal total, que va aumentando conforme avanza el índice de masa corporal hasta llegar a la obesidad mórbida. El agua corporal total se divide en 3 compartimentos: el líquido intracelular, que es del 30 al 40% del peso corporal, y el líquido extracelular, que es del 20%, que a su vez se divide en intravascular, el 5% del peso, y el intersticial, que es del 15% del peso. Aquí los elementos que conforman el líquido extracelular y el líquido intracelular. Dentro de la célula, el sodio no es importante, tiene apenas 10.000 equivalentes por litro. En cambio, miren el potasio, 140.000 equivalentes por litro. Al revés, en el líquido extracelular, el sodio es el más importante de los componentes minerales del líquido extracelular, que corresponde al 142.000 equivalentes por litro. El potasio, en cambio, a 4.000 equivalentes por litro, y otros que tienen otros valores de importancia. Lógicamente no hay que descuidar el bicarbonato, que se encuentra de 20 a 28.000 equivalentes litro. El líquido intracelular se encuentra en mayor proporción en la masa muscular esquelética, por lo tanto es mayor en varones. Los componentes químicos son cationes como el potasio fundamentalmente, el magnesio, que tiene 58, y como aniones los fosfatos y las proteínas. El líquido extracelular. El principal catión es el sodio, y como aniones el cloruro y el bicarbonato. El ejemplo en esta gráfica de un tubo de ensayo. Esto corresponde al plasma, esta capa color verde y celeste a glóbulos blancos y plaquetas, y lo demás a glóbulos rojos. El intercambio normal de líquidos y electrolitos se produce de la siguiente manera. Una persona consume un promedio de 2.000 a 2.500 mililitros de agua cada día. 1.500 ingresan por la boca y el resto es en alimentos sólidos.
Las pérdidas se dan 250 milímetros cúbicos por heces, de 800 a 500 por orina y 600 en pérdidas insensibles. Un paciente al que se le mantiene en NPO o nada por vía oral debe excretar de 500 a 800 mililitros de orina en 24 horas con el fin de eliminar los productos del catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? La producción de desechos de nuestro cuerpo. A través de la piel se pierden el 75% y por los pulmones el 25%. Esto se incrementa si el paciente hiperventila o tiene fiebre. Cuando hay excesivo calor, se repasa la capacidad de pérdidas insensibles y se produce sudoración. Un incremento de 1 grado de fiebre puede perder hasta 250 cc al día. En traqueostomía que no tenga humectación se puede perder hasta 1500 ml por día. Miren en la gráfica un total aproximado de entradas de 2300 ml al día. Acá está bebiendo, comiendo, se produce el metabolismo, se excreta en forma de orina 1400, en heces aproximadamente 100 ml en este caso, y evaporación cutánea y pulmonar en 800. Esto estemos hablando de una persona normal, que la entrada debería corresponder a la salida para mantener el peso y todas las funciones normales. Acá otro ejemplo, la secreción pancreática corresponde a 700 cc, la secreción biliar a 500 cc al día. Esto puede subir hasta 1500, lógicamente, dependiendo de la fisiología de cada paciente. La saliva producida en el cuerpo humano es de 1500 cc al día, los jugos gástricos 2500 cc al día y las secreciones intestinales 3000 cc en el día. La pérdida final por heces de 100 a 200 cc, como ya habíamos analizado. Esta es una imagen del profesor Luis del Río Díez. ¿Qué alteraciones existen en los líquidos corporales? Hay exámenes de laboratorio que reflejan de manera indirecta los cambios en el volumen extracelular. Cuando no hay líquido suficiente para provocar la filtración glomerular, se incrementa el nitrógeno ureico o BUN. Se incrementa el hematocrito al disminuir el líquido extracelular y viceversa. El déficit de volumen es el trastorno más común en cuanto a los líquidos corporales. La pérdida es de agua y de electrolitos. Se puede perder por vómito, sonda nasogástrica, diarrea y drenaje por fístulas intestinales. Como ya conocemos los valores anteriormente señalados, podemos deducir de ahí qué es lo que tenemos que reponer y con qué. Los signos y síntomas se pueden presentar en el sistema nervioso como confusión, aletargamiento leve. Una grave depresión de líquido extracelular deprime todos los sistemas corporales e interfiere en la evaluación clínica de un paciente. Por ejemplo, un paciente con pérdida grave de líquido extracelular y con peritonitis grave no presenta fiebre ni leucocitosis. Estas se manifestarán al momento de realizar la reposición. Esto es tomar en cuenta, muy importante, lo más importante que nosotros, desde el punto de vista de la salud, tenemos que hacer por sobre todas las cosas es reponer primero las pérdidas supuestas que un paciente ha tenido para posteriormente dar la solución necesaria del caso. El exceso de volumen, en cambio, es generalmente iatrógeno, como vemos en la imagen, o secundario a insuficiencia cardíaca, renal, cirrosis, etc. Puede manifestarse con edema pulmonar, como vemos en la imagen. Totalmente ocupado el líquido intersticial por líquido, esto se conoce como edema pulmonar. Insisto, puede ser iatrógeno. Recuerden que iatrógeno significa una acción médica o en salud que provocó un daño. Las alteraciones de la concentración se analizan principalmente las que tienen que ver con el sodio y su diagnóstico se puede hacer clínicamente. El problema es que se manifiestan cuando las alteraciones ya son graves. La hiponatremia se define como tal a la que tiene un sodio de 130 mil equivalentes litro o menos. Se presenta con signos del sistema nervioso central, hipertensión intracraneal y exceso de agua intracelular, insuficiencia renal oligúrica. ¿Cómo se maneja la hiponatremia?
Si es que el cuadro es agudo, menos de 48 horas, debemos hacer una corrección rápida que rara vez produce una complicación que se conoce como mielolinólisis osmótica. Y debe actuarse rápidamente para tratar estos síntomas que generalmente se encuentran de forma aguda. Cuando es crónico, aquí sí, en una hiponatremia que ha pasado las 48 horas, no debemos preocuparnos en reponer rápido el sodio perdido debido al peligro de la mielolinólisis póntica. El límite de la corrección de la anatremia, 10% por encima del valor basal. Es decir, si es que yo tengo 135 de sodio como normal, saco el 10% que correspondería a 13.5 y es lo que yo puedo reponer. El tipo de alteración en el sistema nervioso central, aquí tenemos un cuadro de diversas manifestaciones que se van a presentar. Si es una hiponatremia por intoxicación hídrica o una hipernatremia por déficit de agua. En el sistema nervioso central, la hiponatremia va a presentar, cuando es moderada, sacudidas musculares, hiperreflexia, hipertensión intracraneal. Cuando es grave, convulsiones, arreflexia, hipertensión intracraneal. En la hipernatremia moderada hay inquietud y debilidad. En la grave hay delirio, conducta maníaca. A nivel de cardiovascular, en la hiponatremia se altera tensión arterial y frecuencia cardíaca, y en la hipernatremia taquicardia e hipotensión. Y en los tejidos, salivación, lagrimeo, diarrea acuosa, huellas digitales en la piel. En la hipernatremia, disminución de saliva y lágrimas, mucosas secas y viscosas, lengua roja, tumefacta, piel enrojecida. Y a nivel renal, oliguria que progresa a anuria, y en la hipernatremia hay oliguria. Los metabólicos, en la hiponatremia no se presenta ninguna manifestación y en la hipernatremia se puede presentar fiebre. Ahora que hablamos del cálculo de diuresis, es importantísimo que nosotros manifestemos o entreguemos la información a nuestros colegas, sea médicos, enfermeras o cualquier profesional de la salud, en la diuresis por cc kilo hora. Entonces, ¿cómo calculamos el cc kilo hora? Normalmente, el valor normal de la diuresis debe ser de 0,5 a 1 cc kilo por hora. Entonces, tomamos, ejemplo, un paciente de 70 kilos que en 24 horas perdió 2000 cc. Entonces, dividimos los 2000 para los 70 y ahí nos va a dar la cantidad por cc. Y este valor que nos resulta, este resultado, dividimos para las 24 horas en el caso del ejemplo y tenemos el valor cc kilo hora. Volvamos ahora por la hipernatremia. La hipernatremia se caracteriza por viscosidad y resequedad de las mucosas. La temperatura corporal suele elevarse y llegar a valores peligrosos, como en el caso de la insolación. En el caso de la hipernatremia, tenemos un sodio mayor a 145 mil equivalentes litro. Se va a producir primero tres posibilidades. Cuando es hipovolemia, euvolemia o hipervolemia. En la hipovolemia el líquido extracelular está disminuido. En la euvolemia no se ha alterado. Y en la hipervolemia está elevado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estamos hablando, recuerden, de hipernatremia. Corregimos el déficit de volumen porque el líquido extracelular está bajo. Administramos solución salina al 0,9% para mejorar la hipovolemia y es un tratamiento que se hace por el origen, o sea, etiológico. Corregimos el déficit de agua.